Pero lo más complicado no solamente es trabajar desde esas tres lógicas, sino además hacerlo en un contexto de centros subvencionados, en el marco de un modelo de financiamiento y de gestión que Fe y Alegría tiene, en donde participan distintos actores. El Estado es uno de ellos, las agencias internacionales es otro de ellos y las comunidades es otra de ellos. De tal manera que Fe y Alegría tiene que negociar y eso plantea unos desafíos enormes. Yo lo que quiero compartir ahora es lo que he aprendido a lo largo de 16 o 17 años de trabajo en las aulas de clase de Fe y Alegría con los docentes de Fe y Alegría. Hay muchas cosas que son pues básicamente Nicaragua o la de otros países de Centroamérica y no necesariamente es aplicable a otros países. Entonces, de entrada, no quiero hacer una generalización. Soy muy clara en decir que hablo desde esa realidad, que es la realidad que conozco, y en donde he visto y me han cuestionado estos elementos que voy a mencionar. También quiero compartirles que obviamente voy a hablar desde mi visión, desde mi experiencia y desde mi historia de vida. Eso también es un elemento que marca el enfoque que uno le da. Yo pues formo parte de una generación en Nicaragua que se comprometió con la revolución y que estuvo durante todos sus años de juventud dedicado básicamente a resolver problemas en distintos ámbitos, en los ámbitos de la producción, de la educación y de la guerra. Por lo tanto, yo creo que un defecto, una desviación profesional permanente es que siempre estoy tratando de ver cómo operacionalizar las cosas. Casualmente porque creo yo que esa historia de vida pues marca, ¿no? ¿Cómo resolver? Tengo que resolver, no tengo los recursos, pero necesito resolver. Entonces, de alguna manera, mi visión de la educación y del aula de clase tiene que ver cómo voy a operacionalizar el enfoque de la educación popular. O sea, yo me he tratado de poner los marcos teóricos de la educación popular y ver el aula de clase desde ahí, y desde ahí es que encuentro unos desafíos muy grandes. Algunos de ellos me parece que son situaciones insalvables que requieren de cambios de escenarios. Bueno, tal vez lo primero que voy a decir es que me ha resultado difícil operacionalizar esto y yo creo que la plática de Marcos Raúl de hoy en la mañana me aclaró por qué era tan difícil para mí hacerlo. Al precisar que lo que pasa es que a Fe y Alegría le falta tener una pedagogía propia desde el enfoque de la educación popular. O sea, lo que a mí me hace falta, y creo que a los profesores les hace falta, y a los equipos de Fe y Alegría les hace falta, es eso que Marcos Raúl llama, pues, una pedagogía propia de Fe y Alegría desde el enfoque de la educación popular. Es decir, cómo hacer realidad eso que si no se queda en la pura teoría, porque hay muchas personas dentro de Fe y Alegría, muchos docentes con los que vos podés hablar de cuáles son los métodos, los procesos de la educación popular, pero cuando vas al aula de clase son absolutamente incapaces de aplicarlo. Y creo que tiene que ver con que nos hace falta en Fe y Alegría, y me incluyo, porque aunque orgánicamente no sea parte de Fe y Alegría, me siento parte de eso, y creo que hace falta trabajar más operativamente esa propuesta pedagógica desde todos los planteamientos que Fe y Alegría hace. A pesar de no tener esa propuesta pedagógica propia desde la educación popular, por lo menos yo así lo veo, no la encuentro, no la veo, no la he leído, no la veo en la práctica. Fe y Alegría sí ha tenido una cosa clara desde su surgimiento. Lo hablábamos hoy en el grupo. El padre Velas y los otros que han continuado y todos los miembros de Fe y Alegría, cuando hablan de la opción de educar, siempre lo hacen desde la opción de educar para la liberación, de educar para la transformación, de educar para mejorar la realidad. Eso nos plantea en una acera. Nosotros educamos para eso. Sin embargo, estamos trabajando en el marco de unos sistemas educativos que no necesariamente están educando para la transformación. En muchos de los sistemas educativos con los cuales estamos trabajando, es el caso de Nicaragua, es el caso de Honduras, es el caso de muchos de los países centroamericanos, pues la concepción de educación que hay y que se traduce en todo el aparataje escolar
tiene que ver con la educación para la integración, para el mantenimiento del status quo, para la reproducción finalmente. Entonces, esa contradicción que existe, porque nosotros pretendemos otro tipo de educación, no queda suficientemente claro, me parece a mí, a todos los niveles. Muchísimas veces yo siento que hay una preocupación en los centros, en los docentes, en los directivos de los centros educativos, de cumplir con la institución, de cumplir con el sistema educativo, sin cuestionarse suficientemente las contradicciones que tenemos con ese sistema educativo, con lo que criticamos como educación bancaria, pero que de hecho estamos reproduciendo. Para mí el problema fundamental es que para trabajar desde la educación popular tenemos que cambiar de escenario. Es decir, necesitamos cambiar las normas, la organización, la institucionalidad de muchos de nuestros centros educativos. Y nosotros estamos tratando de hacer cambios dentro de un escenario que no nos lo permite. Y yo quisiera ahorita plantear a dónde yo veo en concreto que esos escenarios son contradictorios. Voy a decirlo, pero tengo una ayuda, una presentación de PowerPoint y algunos extractos de videos que quiero compartir con ustedes para la discusión. Ya, solo está. ¿Querés que yo lo haga? Yo puedo irme para allá y hacerlo. Entonces, ese escenario en el que nosotros estamos trabajando, esa institucionalidad de la mayor parte de los sistemas educativos, como digo, al menos de Centroamérica, no me atrevo a hablar de todo el continente, y mucho menos de África, no conozco, no tengo idea de cómo está, pero en ese contexto del que yo estoy hablando, tenemos un escenario que nos plantea contradicciones insalvables en los siguientes aspectos. El primero de ellos es, voy a hablar de aspectos concretos de la vida del centro educativo. Tenemos un problema serio porque el sistema funciona con unos currículos más o menos prehechos. Ya Marcos Raúl mencionaba el tema de las competencias. Todo esto forma parte de ese mismo debate. Unos currículums más o menos prehechos, en algunos casos de obligatorio cumplimiento, como es el caso de Nicaragua, por ejemplo, en donde hasta la última coma del currículum tiene que ser reproducido y no hay márgenes de maniobra, homogéneos, recargados de contenidos y que no dan la posibilidad de entrar al contexto, a la experiencia anterior. No, tenés que irte más atrás, en el 1. Creo que es la 7, la número 7. Sí. Que no consideran para nada el contexto, la historia de vida de los estudiantes, que no consideran los saberes anteriores, por supuesto, que no consideran eso de lo que Marcos Raúl le llama saberes, ¿verdad? Este tipo de currículo, voy a irme para allá mejor, yo lo voy a ir pasando, sí. No crean que me quiero poner como la profesora del aula, ¿verdad? Pero ni modo, pues, porque tengo que poner este asunto. Entonces, muchos currículum completamente cerrados que no dan ningún espacio para partir del contexto, ni para trabajar sobre el contexto, ni para partir de los intereses de los estudiantes, ni para partir de las realidades de ellos, y mucho menos para que de lo que salga de ahí pueda ir al contexto y regresar. ¿A dónde es que se aprieta? Yo lo estaba haciendo muy bien, pero ahora ya... Ahí, ok. Tampoco consideran las particularidades de los niños, es decir, es el currículum homogenizante, es la escuela pensada para un estudiante promedio que no existe, porque no existen los estudiantes promedio, ¿verdad? Esos currículums constituyen un límite para el aprendizaje, pero también constituyen un límite para la enseñanza, para el trabajo de los docentes. Y es completamente contrario, pues, al planteamiento de la educación popular, donde el contexto se constituye en una fuente fundamental para hacer una epistemología diferente, ¿verdad? Una fuente inagotable para construir el currículum.
Ahí hay un problema muy serio, pues, que tiene que ver con los marcos curriculares en base a los cuales nosotros trabajamos y pensamos o decimos que hacemos educación popular. Otro problema es la forma en que se organiza el conocimiento a ser enseñado. El conocimiento está básicamente organizado en gavetas, en unos compartimentos que son las asignaturas, que no se cruzan entre ellas, que no tienen ningún tipo de relación y que por supuesto tampoco se vinculan ni con los intereses, ni con el contexto de los estudiantes. Y es completamente contraria a la construcción del conocimiento como un diálogo con el contexto, como un diálogo con la realidad, como un diálogo con los intereses de los estudiantes. Hay un problema muy serio con la valoración que se hace del saber y su relación con el poder. En el aula, el poder, ahí hay un tema de terminología que tenemos que aclarar en algún momento con esto nuevo que nos planteaba Marcos Raúl, pero en realidad en el aula el poder es el del saber sabio o lo que él llama el conocimiento, el que está en los libros, el científico. ¿Perdón? Sí, es un contenido, es pura información, es la teoría de Pitágoras tal como está escrita, punto final, me la voy a aprender y ya estuvo, pero en ella el niño no tiene ningún saber y ese poder que le da el docente no es compartido de ninguna manera con el niño, ¿verdad? Sin embargo, en la educación popular es básico compartir los saberes y reconocernos como dueños de un saber diferente, de tecnologías distintas. Ciertamente la computadora es una tecnología, pero eso es una nueva tecnología. No quiere decir que quienes llegan, que los niños que llegan, que los jóvenes que llegan no tengan otras tecnologías con las que trabajan. Entonces, el diálogo cultural, el diálogo de saberes, los conflictos son imposibles de considerar en ese marco, ¿verdad? En donde al estudiante no se le considera como un sujeto del proceso, no se le ve como alguien con poder y como alguien con saber, con conocimiento. Por otro lado, el diálogo de saberes, el intercambio cultural, requiere tiempo. Eso ya lo mencionaba uno de los grupos aquí, tiempo que no tenemos en la escuela. Es decir, los horarios de las aulas de clase, de los centros educativos a todos los niveles son sumamente restringidos. 5 horas al día está determinado, no es cierto, en la mayor parte de los centros son 3 horas al día, pero en los de fe y alegría, digamos que son 5 horas al día, es imposible en ese tiempo trabajar desde un enfoque de la educación popular. Entonces, el ritmo del aula hace completamente imposible trabajar desde un enfoque de la lógica de la educación popular. Esas son cosas que tendríamos que cambiar y que podríamos cambiar, pero que no necesariamente se hacen. La escuela es como un mundo paralelo que no se toca con el mundo real. Lo que es normal en la vida de todos los días, no lo es en la escuela. Hay una cierta imposibilidad de la escuela de vincularse con el mundo de todos los días, lo que obstaculiza obviamente la pertinencia de la educación. Yo me acuerdo en una escuela de fe y alegría haber presenciado a la hora de salida un pleito entre 2 niños que eran hermanos. El niño tenía 9 años, estaba en 2º grado, la niña 7 años, estaba en 1er grado. El niño le pegó en la cara a la niña. Entonces la profesora, y voy a usar las palabras textuales de los niños, la profesora, por supuesto, los trajo a los dos y le preguntó al niño, le dijo al niño que eso no se hacía y que iba a llamar a su mamá. Entonces el niño le respondió, me vale verga. No sé si saben lo que significa. En Nicaragua dice, me vale un comino, pero es un lenguaje vulgar, ¿verdad? La profesora, obviamente, se asustó, comenzó a sudar profusamente y se fue donde la directora. Esa es la siguiente escala del niño. Entonces le dice, ¿por qué le pegaste? Y le dice el niño, porque me estaba jodiendo. Me estaba jodiendo quiere decir me estaba molestando. Yo sé que en otros países significa otra cosa. En Nicaragua me estaba molestando, pero también es un lenguaje considerado vulgar, está fuera de la escuela, me estaba jodiendo. Le pregunta, y entonces la directora le pregunta a la hermana, ¿y tu mamá qué dice de esto? Y la niña dice, lo va a cachimbear.
cachimbiares lo va a golpear, pero de nuevo en un lenguaje completamente que no existe en la escuela. Pues sustos, suspiros y ojos que se salen de la órbita, ¿verdad? De la directora. Entonces le dice, llamaremos a su papá, y los dos niños se quedan viendo. ¿Cuál papá? O sea, el papá no existe, ¿verdad? Pero esa es la lógica de la directora. Al no saber qué hacer, ¿qué es lo que hizo la directora? Expulsó al niño por un día. ¿Quién aprendió de eso? Nadie. El niño probablemente muy contento de no tener que ir a una escuela, que es una tortura todos los días, quedarse al libre albedrío porque su mamá trabaja, la niña no supo qué pasó por ahí, porque es normal que el niño le pegue, es normal que la mamá verguee al niño, es normal todo el uso de las palabras, nadie entendió por qué, y la profesora tampoco entendió nada. Simplemente lo único que hizo fue quitarse el problema por un día y expulsar al niño. Entonces hay un problema muy serio del lenguaje, de cómo la vida de todos los días no entra en esa escuela, no toca la realidad, y al quitarlo pues le quitamos sentido y significado a los estudiantes. La educación popular requiere, al contrario census, pues llevar el contexto de la vida de los niños, trabajar con ellos y ver cómo se puede ir transformando ese contexto, ¿verdad? Llamo la atención al tema del lenguaje también, porque a mí me parece que también es muy importante estudiar todo el planteamiento de Bernstein sobre la cultura y lo que implica el lenguaje con relación a la cultura. Y cómo no hay un lenguaje bueno y uno malo, pero en la escuela sí hay uno bueno y uno malo. ¿Cuál es el lenguaje bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Y qué implica eso en el sentido de quitarle al niño algo que es propio de él, algo con el que vive todos los días? Ahí hay un tema, pues, que a mí me parece que necesitamos trabajar. Otro tema que a mí siempre me inquieta mucho es el estatus que le damos al error en la construcción del conocimiento. El error en la escuela siempre es malo, siempre es sancionado y es evitado en las aulas de clase. El problema es que cómo podemos aprender si no es a través del ensayo y el error, pues cómo podemos desde el primer momento tener todas las respuestas. Entonces hay un problema serio que tenemos con cómo consideramos nosotros, cómo sería posible aprender si no nos equivocamos. En palabras de Emilia Ferreiro, esa escuela es una escuela que regala el fracaso a la familia o al niño y no asume la responsabilidad de que todos los chicos pueden aprender y deben aprender. Y esa es una contradicción, pues bastante, ese estatus que se le da al error es una contradicción que me parece importante con el tema de la educación popular. Muchísimas veces en los centros educativos, como lo veremos después en unos cortos de video, ni siquiera tenemos tiempo para el impulso de situaciones que nos permitan generar conflicto cognitivo, sociocognitivo, el diálogo de saberes. Solamente hay tiempo para dictar, para transcribir, para responder preguntas simples, cuya respuesta normalmente está textualmente en cualquier libro. Y así la escuela se ha ido acostumbrando a un no pensamiento. No se necesita pensar, no se necesita reflexionar, discutir o criticar, basta con repetir y entre mejor se repite, más estímulo se recibe. Y aunque hay centros educativos de fe y alegría y aulas de clase donde esto no sucede, en muchísimas de las aulas de clase que yo conozco de fe y alegría sí está sucediendo también.